Bueno, la cooperativa se fundó en 1966. El número de socios iniciales no te lo sabría decir. En la actualidad somos 107 explotaciones agrarias que están integradas en Coíngua. Y recogemos a nivel de toda la producción de leche de la isla el 50% de la producción de leche de la isla. El queso de denominación de origen Mahón Menorca produce 1.909 toneladas al año, ¿vale? Y nosotros tenemos una cuota dentro de esta producción del 40%. Somos el mayor productor de queso Mahón Menorca. El queso Mahón ya existía, o sea, existía de hace muchos años, pero cuando se decidió pues, crear la denominación de origen, pues nosotros somos socios fundadores de la denominación de origen del queso Mahón Menorca. No habríamos conseguido colocar nuestro producto en un montón de sitios en los que está y conseguirlo exportar si las explotaciones, los ganaderos no se hubieran juntado y hubieran creado la cooperativa. La mayor garantía del relevo generacional es la rentabilidad de las explotaciones. O sea, la gente joven busca su medio de vida y se lo tenemos que dar. No basta con la afición, el gusto. Esto se presupone, toda la gente que trabaja en el campo tiene un gusto especial por estar ahí, pero también tienen que poder vivir y poder desarrollar su vida, su familia, y eso pasa porque reciban una contribución adecuada. Fuera de aquí se nos tiene por un territorio turístico, ¿no? Pesa mucho el tema del turismo, pero nosotros somos conscientes de que si en Menorca no hubiera una actividad agraria real, la imagen de Menorca no sería la que es y por lo tanto el turismo no sería el que es. Entonces estamos todos en un barco, en el mismo barco, y el que siga habiendo actividad agraria es fundamental, no solamente para nosotros, no solamente para la gente que está en el campo, sino para todo el resto de personas que viven en esta isla. Uno de los valores que tiene Menorca es que fue declarada reserva de biosfera. Eso es un valor de cara al futuro para toda la sociedad menorquina, para el turismo y para todos los sectores productivos, y aquí el papel del campo a lo largo de los años ha sido fundamental, y con ello el papel de los 55 años de historia que tiene lógicamente Coíngua, porque lo que ha hecho es pues bueno, tener una economía más diversificada, cuidar más el campo y nuestro entorno y nuestro paisaje, que eso siempre, por los propios ciudadanos de Menorca y por los visitantes que puedan venir, es una, digamos, labor social que han hecho, digamos, los payeses y propietarios de las fincas. En la cooperativa, contando todos los departamentos, la media podemos estar en unas 44 personas. Conseguimos llegar a 35 países. Esto es el trabajo de una labor, digamos, de años, y lógicamente hay países que tenemos más peso de exportación y otros menos, ¿no? El que más es Estados Unidos, también llegamos al Reino Unido, como también a países del norte de Europa. Cuando un país tiene una dificultad para poder colocar su leche, porque tiene un exceso de producción o porque le falla otro operador, por decirlo de alguna manera, Coíngua siempre ha tenido las puertas abiertas, ¿no? ¿Qué ocurrió el año pasado? El año pasado, pues, bueno, todos vivimos el tema del confinamiento, vivimos algo que no teníamos pensado ni imaginábamos. La idea fue, oye, recoged toda la leche, no dejéis un litro sin recoger y no bajéis el precio, que también era lo importante en unos momentos difíciles, ¿no? El sentimiento cooperativista funcionó, nadie se pensó en nada y dijimos, hay que dar salida y ayudar a los países. Mi padre era un fundador de Coíngua, fue uno de los fundadores, los primeros socios que se hizo en Coíngua, y él fue fundador hasta ahora. Bueno, la cooperativa de los servicios que das está muy bien, porque claro, no tienes que pensar nunca en si el lunes o el domingo tendrás que hacer queso, no te cabrá la leche, no te cabrá la leche. Ellos son muy cumplidores, vienen 3 veces por semana a recoger la leche, y no tienen ningún problema en este sentido, ¿no? Tú lo que tienes que dedicarte es a producir leche. Yo sobre todo, pues lo que intento es que los animales vivan bien, no estén muy apretados, no industrialmente, viven con su naturaleza, hacen su pasto natural, su comida natural. Aquí yo creo que soy de los únicos que hago totalmente lo que hacíamos antiguamente todos los ganaderos, que no se tenían ni unifeeds, ni comidas preparadas, ni nada. Pues yo me dedico realmente a hacer silo, a hacer heno y pastar a las vacas. Dile Consell, dile Govern, no saben realmente lo que tienen a la gente en el campo, ¿no? Porque al final nosotros lo que hacemos son los jardineros de la isla. Y esto ellos no se dan cuenta, que nosotros somos los jardineros. Si nosotros lo hablamos, si nosotros limpiamos paredes, si nosotros hacemos estas cosas, al final damos un valor añadido a la isla, ¿no? ¿Y qué hacen por otra parte? Que a la isla, lo que nosotros hacemos, aprovechar el verde, el pasto, las vacas, para hacer propaganda, y a nosotros al final no nos repercute con nada, ¿eh? Yo creo que esto lo tendrían que tener más en cuenta, ¿no?
Para mí es un orgullo porque además lo he visto siempre Coinga en mi casa porque mi padre fue socio de Coinga y para mí es un orgullo y una satisfacción poder ayudar a todo lo que es el sector ganadero de aquí de Menorca. Habría otra agricultura, habría cereales, habría otro tipo, pero a esta magnitud de producción de leche y la elaboración de queso pues no existiría. Ahora en estos momentos creo que estamos alrededor de unas 60-65 fincas recogemos leche, aproximadamente. Al año aproximadamente son unos 22-25 millones de litros de leche al año. Trabajar en el sector turístico os parece que es como más glamuroso, ¿no? Una cooperativa es más austero, pero yo creo que es donde debemos trabajar y apoyar al ganadero y apoyar el campo de Menorca. Un orgullo, ¿no? Trabajar en un sitio que sigue existiendo después de 55 años y que te den un premio por la labor que estás haciendo. A todo el mundo le hace ilusión que le den premio. El que lo den los compañeros de otras cooperativas que llevamos tantos años conociéndonos y demás, pues yo creo que nos hizo más ilusión todavía que fuera otorgado por vosotros.